Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este canal de Enfoques en MI, enfoques en medicina interna, enfoques realizados de forma práctica. En el día de hoy vamos a hablar de leucemia promielocítica aguda. Bienvenidos. Con respecto a la leucemia promielocítica aguda, lo importante es hablar acerca de su importancia, de por qué estamos hablando de esta entidad. Como vemos en esta publicación, la leucemia promielocítica aguda a lo largo de la historia ha pasado de ser la forma más maligna de las leucemias agudas a la forma más curable. Y empecemos con la definición. ¿Qué es leucemia promielocítica aguda? Vemos cómo esta entidad es un subtipo de leucemia mieloide aguda que se va a originar por una traslocación balanceada entre los cromosomas 15 y 17. Esta traslocación balanceada va a generar una proteína de fusión, que es la proteína de fusión PML-RAR alfa, que significa leucemia promielocítica aguda, y receptor alfa del ácido retinoico. Esta proteína de fusión PML rara va a generar un bloqueo en la diferenciación de las células madre mieloides en el estadio de promielocito. Aquí vemos una imagen tomada del grupo español de citología hematológica. Vemos promielocito con bastones de Auer. Cuando subclasificamos las leucemias mieloides agudas por el subtipo franco-américo-británico, vemos cómo la leucemia promielocítica aguda hace parte del subtipo M3. Con respecto a la epidemiología de esta entidad, es una enfermedad de adultos jóvenes que no tiene discriminación por género y se tiene que en Estados Unidos existen cerca de 800 casos por año. Claramente, el curso, en ausencia de cualquier intervención terapéutica, va a ser fatal. Lo tercero es que casi siempre los pacientes fallecen por una coagulopatía, por una complicación hemorrágica. Es muy importante que esta entidad tiene una supervivencia del 90% a 2 años y es curable con altas tasas de remisión completa. Es por esto que una intervención precoz desde el servicio de urgencias puede cambiar los desenlaces en esta enfermedad. ¿Cuándo se mueren más los pacientes? Los pacientes se mueren más en los primeros 4 días de tratamiento y este riesgo permanece así, aunque un poco menor, en los siguientes 5 a 30 días después de instaurada la terapia. Si bien cada vez que hablemos de leucemia promielocítica aguda, lo que se nos va a venir a la mente es coagulopatía y complicaciones hemorrágicas, vemos cómo una proporción no despreciable de pacientes también pueden generar trombosis del tipo arterial y venoso. Es muy importante recalcar los principales hitos históricos de la leucemia promielocítica aguda. Y vemos cómo en esta línea de tiempo la primera descripción del promielocito fue cerca al año 1940. La descripción completa del primer caso de leucemia promielocítica aguda por Bernard fue en el año 59. Vemos cómo la primera introducción exitosa de quimioterapia en esta entidad fue hacia el año 73 y cuando se descubrió la translocación que generaba esta entidad, que es la translocación 15-17, fue en el año 77. Vemos cómo a partir de que se descubrió el ATRA como agente diferenciador, pues cambió el curso totalmente de esta entidad, tanto así que cerca del año 1993 el ATRA ya era considerado estándar de manejo para esta patología. Ya más adelante vamos a hablar acerca del ATRA. Con respecto a la fisiopatología, es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad se va a desencadenar por una anormalidad citogenética particular. Esta anormalidad citogenética particular va a involucrar al gen que codifica para el receptor alfa del ácido retinoico en el cromosoma 17 y ese es el RARA o RAR alfa y el de la leucemia promielocítica, el PML en el cromosoma 15. Esto se produce
por una translocación balanceada entre el cromosoma 15 y 17, que lo que va a generar es la proteína de fusión PML rara. Esto, en pocas palabras, va a bloquear la diferenciación inducida por el ácido retinoico de las células madre mieloides en el estadio de promielocito. También es muy importante tener en cuenta que esta proteína de fusión aberrante PML-RAR alfa va a generar una supervivencia de las células leucémicas, conduciendo a una expansión clonal de las mismas. Y es aquí cómo podemos explicar que estos pacientes tengan anemia y trombocitopenia. Con respecto a las alteraciones citogenéticas, hay dos particulares que acá enmarco en rojo que pueden llegar a ser resistentes a la terapia estándar. Sin embargo, su frecuencia afortunadamente es muy baja, cerca o inferior al 1%. Con respecto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, van a ser síntomas derivados de anemia, trombocitopenia y neutropenia. Sin embargo, lo más importante o lo más llamativo es que estos pacientes pudiesen llegar a realizar coagulopatía grave. Con respecto a la coagulopatía grave, de lo que más se mueren los pacientes y la principal causa de coagulopatía es la localizada a nivel del sistema nervioso central, hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subaracnoideas, seguido de hemorragias a nivel pulmonar, por ejemplo, una hemorragia alveolar difusa. Y ya pues posterior, hemorragias a nivel del tracto gastrointestinal y superficies mucosas. También tener en cuenta que así como estos pacientes sangran, pueden tener también complicaciones trombóticas, tanto del tipo arterial como del tipo venoso. Y bueno, ¿cómo se explica esta coagulopatía? Esta coagulopatía se va a explicar principalmente por tres cosas. Lo primero, por unas plaquetas bajas asociadas con la infiltración medular, y ya eso explicamos por qué sucedía. Lo segundo, estos pacientes realizan 6D, realizan coagulación intravascular diseminada, y esto es a expensas de que la proteína de fusión aberrante PML rara desencadena una actividad desenfrenada del factor tisular. Y lo tercero es un estado de hiperfibrinolisis primaria por la anexina A2 y el activador del plasminógeno tisular. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que se han asociado a que estos pacientes sangren más? Que sean añosos por encima de 55 años, la leucocitosis por encima de 20.000, aunque también dicen que leucos por encima de 5.000 es un factor de riesgo de sangrado, y claramente pacientes con hipofibrinogenemia. Es muy importante el laboratorio y sobre todo lo que tenemos inicialmente, que es el hemograma y el frotis o el extendido de sangre periférica. ¿Qué es lo que más frecuentemente se ve? Son pacientes pancitopénicos, y lo segundo es que el paciente pueda cursar con leucocitosis por encima de 10.000, sobre todo en las variantes hipogranulares. Con respecto al extendido de sangre periférica, pues vamos a ver los promielocitos. Los promielocitos son células grandes con una relación núcleo-citoplasma incrementada, y en el cual podemos ver estas formas rectangulares que son conocidas como bastones de Auer. Pues acá se ven mucho mejor. Muy importante con respecto a los paraclínicos, que estos pacientes deberían ser llevados a una evaluación exhaustiva y completa de la coagulación al menos cada 12 horas, pero en los escenarios más agudos cada 6 horas. ¿Qué se debería medir? Se debería medir el TP, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el dímero D y el fibrinógeno. ¿Cómo esperamos encontrar estos paraclínicos? De la siguiente forma: un TP, un TTP incrementado, un dímero D aumentado, un fibrinógeno disminuido y plaquetas disminuidas. Pues básicamente es un perfil de 6D. Con respecto a la médula ósea va a ser supremamente importante
porque nos va a permitir hacer un diagnóstico un poco más fehaciente de la entidad. También puede caracterizar si estamos ante una variante hipergranular o hipogranular, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y muy importante tener en cuenta que si vemos un conteo de promielocitos anormales, más de 20% de las células mieloides equivalentes a blastos, pues claramente ya estamos ante el diagnóstico de esta entidad. También se ha descrito algo que son las células de Fagok en los aspirados o muchas veces también en los extendidos de sangre periférica, que no es más que muchos bastones de Auer apiñados. Fagok, pues básicamente hace referencia a esto que está en la pintura, que es básicamente un apiñado de palos de leña, y por eso su nombre Fagok, que hace referencia a esos bastones de Auer sumamente apilados. Con respecto a la inmunohistoquímica, recordar que la leucemia promielocítica aguda va a ser positiva para CD13, CD33, CD2 y CD56. En cambio, va a ser negativa para CD34, HLA-DR, CD11B y CD15. Aquí vemos cómo esto es un aspirado de médula ósea, evidenciando promielocitos en un paciente con leucemia promielocítica aguda. Con respecto a las variantes morfológicas de la LPA, recordar que son dos, la variante hipergranular o la variante micro o hipogranular. Es mucho más frecuente esta variante, que es la variante hipergranular, en el 75% de los casos, mientras que la variante microgranular se estima que corresponde al 25% de los casos. Claramente, hiper o hipogranular va a hacer referencia a los gránulos que se encuentren. Luego, si yo tengo muchos bastones de Auer apiñados, esta es la variante que me va a producir las células de Fagok, que va a ser la variante hipergranular, mientras que la variante microgranular va a producir gránulos escasos. La variante hipogranular generalmente la describen que puede producir núcleos bilobulados con el signo del hachazo, que son núcleos en reloj de arena. Es muy importante tener en cuenta que la variante microgranular es la que hace hiperleucocitosis, mientras que la variante hipergranular los leucocitos son normales. A nivel de la inmunohistoquímica, pues les dejo cómo se pueden diferenciar estas dos variantes morfológicas. Así más o menos pues se verían ambas variantes morfológicas. La variante hipergranular pues se verían muchos gránulos, mientras que la variante hipo o microgranular se verían pues pocos gránulos a nivel del extendido de sangre periférica o del aspirado de la médula. Siguiendo con los laboratorios, con respecto al cariotipo en médula ósea, es muy importante para identificar las translocaciones, sobre todo la translocación principal, que es la 15-17, pero ya vimos cómo ciertas alteraciones citogenéticas se pueden asociar a resistencia al tratamiento. ¿Cuál es la desventaja del cariotipo? Que se demora en procesarse, pero se usa principalmente al momento del diagnóstico y a través del curso de la terapéutica. El FISH, que es la técnica más sensible que el cariotipo para identificar el gen de fusión PML rara, no va a permitir cuantificar la isoforma del gen, por lo cual no va a ser útil para la evaluación de la respuesta al tratamiento. El uso también es al diagnóstico y a través del curso del tratamiento. Y con respecto a la PCR por transcriptasa reversa, lo que va a hacer es que va a permitir identificar y cuantificar las diferentes isoformas del gen de fusión, el PML rara, denominadas como BCR1, BCR2 y BCR3, de acuerdo a la longitud que se encuentra el gen de leucemia promielocítica. Es muy importante determinar el isotipo del gen, porque esto no va a ser clave no solo para el diagnóstico, sino también para evaluar la respuesta al tratamiento. Y el uso es básicamente posterior al tratamiento para detectar la enfermedad mínima residual. Con respecto al tratamiento, solamente vamos a hablar acerca de la terapia de soporte, y cuando hablo de terapia de soporte me voy a referir a terapia de soporte transfusional, y lo segundo al tratamiento o a la terapia de inducción, que son en los dos eslabones del tratamiento donde nosotros, como médicos generales, médicos emergenciólogos o médicos internistas,
podemos impactar en los pacientes sin la necesidad de un hematólogo. Y ya las demás líneas de tratamiento pues van a ser dirigidas por un experto o un especialista en hematología. Con respecto a la terapia de soporte, es muy importante, y esto es clave, saber cuáles son las metas de la terapia de soporte transfusional, porque es así como yo voy a guiar la terapia. Entonces las metas de fibrinógeno son entre 100 a 150, en lo ideal por encima de 150, plaquetas entre 30.000 a 50.000, idealmente por encima de 50.000, y el INR por debajo de 1,5. Con respecto a las transfusiones, las dosis, pues acá les dejo esta tabla que pues la pueden revisar con más detenimiento, cuáles son las dosis para las transfusiones de plaquetas, de plasma fresco congelado o de crioprecipitados. Si lo que se necesita es plaquetas, si lo que se necesita es corregir el INR asociado sangrado, o si lo que se necesita es corregir el fibrinógeno. Les dejo esta tabla pues para que la revisen en detalle. Con respecto al tratamiento de inducción, es muy importante que el tratamiento de inducción va a ser dado para inducir la diferenciación de los promielocitos, que estos son patológicos, a estadios más avanzados de maduración. Ante toda sospecha de leucemia promielocítica aguda, con base a las características clínicas y morfológicas que ya mencionamos previamente, se debe iniciar sin demora el tratamiento con ATRA. ¿Qué es el ATRA? El ATRA es el ácido todo-transretinoico o ácido holo-transretinoico. Y este tratamiento con ATRA se debería iniciar incluso antes de que existiera la confirmación citogenética o molecular de la enfermedad, solo con la sospecha, porque ya vimos, esto podría cambiar los desenlaces de estos pacientes. Vemos cómo lo que va a hacer el ATRA o el ácido todo transretinoico es que va a producir esa diferenciación del promielocito a un estadio más maduro. La inducción, pues la combinación de medicamentos que se va a emplear va a depender de la clasificación de riesgo del paciente. ¿Y cómo se realiza la clasificación de riesgo? Se realiza en base a el número de leucocitos al momento del diagnóstico. Vemos cómo un alto riesgo de leucemia promielocítica aguda es por encima de 10.000 leucocitos, y vemos cómo el bajo y el intermedio riesgo es por debajo de 10.000 leucocitos. ¿Y cómo se hace la diferencia entre un bajo o un riesgo intermedio? En base a las plaquetas. Si está por encima de 40.000 es un riesgo bajo, y si las plaquetas están por debajo de 40.000 es un riesgo intermedio. De modo práctico y de modo sencillo, lo que nos interesa a nosotros es si un paciente es de alto riesgo o no, por lo que el número mágico que nos debemos aprender es mayor a 10.000 leucocitos para considerarlo de alto riesgo. ¿Y por qué es muy importante clasificar los pacientes de alto o de bajo riesgo? Porque vemos cómo todos los pacientes de riesgo alto van a ser llevados a terapia con ATRA, pero aparte del ATRA van a ser llevados a quimioterapia propiamente dicha, ya sea con idarubicina o con daunorubicina. ¿Cuál de estos dos esquemas es mejor? Pues se prefiere la idarubicina porque se ha visto mejores desenlaces cuando se comparó con la daunorubicina. Y vemos cómo en el riesgo bajo intermedio el ATRA se acompaña del trióxido arsénico. Entonces vemos cómo la piedra angular del tratamiento de inducción de los pacientes con leucemia promielocítica aguda es el ATRA, el ácido todo transretinoico. Es muy importante que una vez que instauremos la terapia con ATRA, tenemos que conocer cuáles son las complicaciones derivadas de esta terapéutica. Lo principal es saber reconocer el síndrome de diferenciación. El síndrome de diferenciación básicamente es una entidad que se va a desencadenar, como su nombre lo dice, por una diferenciación del promielocito a estadios más maduros. ¿Por qué? Porque cuando este promielocito se va diferenciando, va liberando
cierto tipo de interleuquinas como la 1, la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la catexina G y ciertas encinas, que esto lo que va a producir es incremento de la permeabilidad vascular, va a producir fiebre, va a producir taquicardia, va a producir infiltración orgánica y daño endotelial. Este incremento de la permeabilidad vascular se va a traducir en incremento de peso, en efusiones, en edema pulmonar, en un choque distributivo, mientras que el daño endotelial se traduce en hipoperfusión orgánica, isquemia y falla multiorgánica. Luego, si yo tengo claro la fisiopatología del síndrome de diferenciación, yo sé de una manera más fehaciente, podría recordar cuáles son los criterios del síndrome de diferenciación. Luego, ¿cuáles son los criterios del síndrome de diferenciación? Son los siguientes: fiebre, incremento o ganancia de peso por encima de 5 kilogramos, hipotensión, disnea, opacidades radiográficas de nueva instauración, efusión pleural o pericárdica y falla renal aguda. Si yo tengo al menos uno de esos, pues yo podría estar ante un síndrome de diferenciación que, de acuerdo al número de manifestaciones clínicas que yo posea, yo lo puedo clasificar en severo, moderado o indeterminado. Pero luego que yo diagnostique que a mi paciente con leucemia promielocítica aguda, una vez se le inició el agente diferenciador que es el ATRA, esté cursando con un síndrome de diferenciación, yo debo tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Pues básicamente terapéutica de soporte dirigido a lo que tenga el paciente, pero sobre todo iniciar dexametasona 10 miligramos cada 12 horas. Y claramente esto se podría prevenir con una profilaxis. ¿Cuál es la profilaxis del síndrome de diferenciación? Corticoide, pero ya no va a ser dexametasona, sino prednisona, 0.5 miligramos por kilo día desde la inducción. ¿A qué pacientes se les administra profilaxis para síndrome de diferenciación? No a todos, solo a los pacientes que tengan más de 5.000 leucocitos o más de 10.000 leucocitos, dependiendo de la bibliografía, y esto es porque estas variantes de hiperleucocitosis son de alto riesgo, y los pacientes que tengan algún grado de lesión renal. Entonces el tratamiento, como ya dije, el síndrome de diferenciación es dexametasona 10 miligramos cada 12 horas endovenoso por un mínimo de 3 días, y la profilaxis se da a las personas que estén bajo el grupo de alto riesgo, es decir, los pacientes con leucos por encima de 5 o por encima de 10.000 y los que tengan la creatinina sérica por encima de 1,4. Si estos pacientes tienen estas características de alto riesgo, se debería recomendar la dosis profiláctica, que es prednisona 0.5 miligramos kilo día, vía oral, o dexametasona 2.5 miligramos cada 12 horas durante el periodo que se esté realizando la inducción. También hay que tener en cuenta que las complicaciones del ATRA, aparte de todo lo que ya hablamos, también podría presentarse o cursar con hipertensión intracraniana idiopática. ¿Y cuáles son los criterios de respuesta de la leucemia promielocítica aguda? La remisión completa es lo siguiente. Lo primero, que a nivel de sangre periférica yo tenga más de 1.500 neutrófilos, tenga más de 100.000 plaquetas y yo no observe blastos o promielocitos. En la médula ósea, que tenga menos de 5% de blastos, que no hayan promielocitos y la celularidad de biopsia de médula ósea esté por encima de un 20% y que todas las líneas celulares presenten una maduración adecuada y que aparte no exista infiltración orgánica, es decir, no exista compromiso extramedular, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central o de tejidos blandos. Con respecto al resumen del tratamiento, el resumen del tratamiento va a ser terapia de soporte, sobre todo la terapia de soporte va a estar dirigido al soporte transfusional, y la piedra angular que cambió toda la historia de la leucemia promielocítica aguda es el inicio temprano del ATRA. Este es el resumen que les dejo, este cuadro de forma detallada para que lo puedan revisar.
con la respectiva bibliografía. Y las conclusiones de esta charla son que la leucemia promielocítica aguda es el subtipo más curable de leucemia mieloide aguda. Esta es una entidad que va a incrementar el riesgo trombohemorrágico y el tratamiento oportuno es claro y pues no se tiene ninguna duda que va a mejorar los desenlaces en estos pacientes. Espero que este video haya sido de su agrado, que haya sido de su utilidad, y si les gusta el contenido que estamos generando en este canal, los invito a suscribirse. Muchas gracias.